Bueno, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21. Un solo versículo, si me permiten, voy a leerlo en voz alta y de esa manera iniciar el tema de esta tarde. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21. Hablándole o escribiéndole más bien el apóstol Pablo a este predicador llamado Timoteo y le declara en 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, el pueblo de Dios, tu pueblo, de ser llamados de esta manera, pueblo de Dios, donde recalca la propiedad de a quién pertenecemos. Gracias te damos también porque nos das tu palabra, nos das siempre el recurso para poder dirigir nuestras vidas. Y en esta tarde queremos rogarte, Señor amado, para que tomes control de nuestros pensamientos, del ambiente, pero sobre todo, Señor, que tu palabra pueda encontrar un espacio muy primordial en nuestros corazones. Te pido por los siguientes minutos y que tu Espíritu Santo nos dé el impulso para poder reflexionar y evaluar nuestras vidas de manera que podamos tener la disponibilidad cuando requiera, Señor, de ella de parte nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo le está recordando a Timoteo y le dice entre algunos aspectos importantes de los cuales el obrero cristiano debería de considerar y algunos aspectos importantes de los cuales abstenerse. Es la manera por la cual Pablo le dice, si alguno se limpia de estas cosas. Pablo está recordándole a Timoteo que el obrero, el servidor o el siervo del Señor debería de considerar ciertas cosas, de abstenerse de ciertas cosas o limpiarse de algunas otras, de purificar su vida para que pueda tener utilidad al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Será no solamente un instrumento, algo o alguien en la cual Dios pueda confiarle una obra, un servicio, sino que será de instrumento para honra, dice el versículo. La labor, la acción, su vida que le ofrezca a Dios será honrosa para ofrecerle al Señor. Pero también dice santificado y útil. Y la última frase dice y dispuesto para toda buena obra. Es claro que el apóstol Pablo, en la experiencia que tuvo respecto al ministerio, había entendido que no todos aquellos creyentes que deberían tener la disponibilidad o la utilidad para ofrecérsela a Dios, la tenían. Quizás en algunos faltaba la diligencia, quizás en otros faltaba la instrumentalidad, quizá en algunos tenían la disposición, pero no estaban viviendo una vida de santidad, o quizás algunos tenían la disposición, pero no eran propiamente capaces de ser los instrumentos o el medio por el cual fuesen utilizados por parte de Dios. El motivo o el aspecto importante de este versículo es que Pablo está unificando algunas virtudes como la utilidad, la purificación, la limpieza, la santidad, para poder entonces estar disponibles para cuando Dios lo necesite a uno. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro deseo de servirle de manera tal que Dios entonces nos prepara de una y mil maneras para cuando se preste la ocasión o la oportunidad, pues el obrero o el creyente, en este caso, que todos los cristianos debemos ser unos siervos de Dios, es decir, de entregarle nuestro corazón, nuestra vida, para servirle a Él, para estar en la disposición que Dios desea que nosotros tengamos para cuando Él requiera de nosotros,
de nuestros talentos, de nuestros dones, o de nuestras capacidades, o sencillamente de nuestro corazón para hacer algo por Él. Dios quiere disposición, disponibilidad. Dice, y dispuesto para toda buena obra. En algún otro pasaje, Pablo no está reclamando a nadie, sencillamente está mostrando la inconformidad, voy a decirlo de esta manera, del apóstol cuando él quería enviar una carta y escribirle a alguna iglesia, pero dice, no encontré a nadie que tuviese el mismo sentir y la disponibilidad que yo hubiera que yo hubiera querido tener para enviarles esta carta. Y Pablo dice, al único que encontré del mismo sentir fue el hermano Timoteo. Pero Pablo dijo, no encontré a ninguno entre la iglesia, entre la congregación, entre el pueblo de Dios, a alguien que estuviese dispuesto para que dejara de hacer lo que estaba haciendo, o para que tuviera un corazón honorable y dispuesto para una buena causa. Dijo Pablo, no lo encontré. Y creo que es una búsqueda que Dios también está en constante búsqueda, porque Dios desea a cristianos que estén dispuestos a servir, dispuestos a vivir la vida cristiana como Dios la demanda, dispuestos para estar listos para cuando el Señor Dios quiera que vayamos quizás a tal lugar, pues tengamos el corazón preparado para ello y dispuesto para toda buena obra. La Biblia nos habla de la disposición y declara que el hombre debe estar siempre dispuesto y Dios mirará el corazón y Dios hará el resto. En Proverbios 16:1 dice la Biblia, Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así que nos declara la palabra de Dios que el ser humano, el hombre, el creyente, debe tener disponibilidad, debe estar dispuesto y Dios se va a encargar de lo demás. Dios quiere ver en nosotros que estemos preparados, dispuestos. Quizás no estemos listos en ese momento, pero Dios quiere ver la disposición. Y Dios puede hacer grandes cosas, grandes obras cuando ve un corazón dispuesto. Dios dará, cuando Dios ve disposición en el corazón de un creyente, pero no lo ve habilitado para poder llevar a cabo la obra que Dios desea, sencillamente Dios ve el corazón y entonces le va a capacitar a ese creyente y lo hará apto para hacer todo aquello para lo cual Dios le puede llamar, le puede hacer un llamado. ¿Qué es la disposición? Podemos decir que la disposición es sencillamente la preparación interna para poder llevar a cabo alguna acción o alguna actividad. Podemos decir también que la disposición es sencillamente arreglar o alistarse para actuar en consecuencia. Disponibilidad o disposición. También tiene que ver, la disposición, por supuesto, tiene que ver con la decisión de la voluntad para poder efectuar determinado trabajo, determinada acción. Disponibilidad tiene que ver entonces con la preparación interna, tiene que ver el preparar, el arreglar aspectos importantes en mi propia vida para poder actuar, y tiene que ver también con la capacidad de la voluntad, es decir, con la decisión. Si Dios me llama, entonces yo debo decidir obedecerle. Si Dios me llama, yo debo tener la disponibilidad para llevar a cabo la obra para la cual Dios quiere llamarme a mí. En Hechos, capítulo 18, encontramos un ejemplo, en particular, ejemplo de un personaje que tenía la disponibilidad o la disposición. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24, nos encontramos con un relato del hermano Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, estos tres versículos. Dice la Biblia en el 24, llegó entonces a Éfeso
un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría, era varón elocuente, era un varón poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, es decir, con seguridad, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se da cuenta? Había un hombre llamado Apolos que tenía disposición de corazón. Había tenido la capacidad para poder hacer algo por Dios, es decir, en este caso, para predicar, y lo hizo. Dice que había sido enseñado o instruido en el camino del Señor, y era ferviente. No era de los que esperaba que le dijeran que llevara a cabo tal acción, sino sencillamente él era fervoroso, era ferviente, hablaba, dice la Biblia, y enseñaba de manera diligente todo lo concerniente a lo que él había aprendido o escuchado de las Sagradas Escrituras, que en ese entonces pues era básicamente el Antiguo Testamento. A pesar de que su ministerio o su conocimiento, vamos a decirlo así, estaba un tanto limitado, porque dice la Biblia, solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando le escucharon predicar estas personas, este matrimonio, Aquila y Priscila, dijeron, este hombre está bien. Este hombre tiene disposición, Dios le puede usar, puede hacer grandes obras para el Señor, pero tiene disposición. Pero hay que instruirlo un poquito más, hay que alinearlo un poco más en la vía correcta. Y es lo que está diciendo el escritor de Hechos. Y comenzó a hablar salud con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Aquila y Priscila. Entonces dijeron, hermano, estás muy bien, te felicitamos en el nombre del Señor, pero mira, vamos a actualizarte un poquito más para que tu ministerio pueda trascender mayormente. Pero hubo algo en él muy relevante, y fue la disposición. No vemos en Apolo que dijo, hermanos, no sé mucho, pero pues me gustaría enseñarles algo. Si el ministro de la sinagoga me permite, y si me equivoco, pues me va a disculpar, porque pues yo no he sabido tanto. No. Tuvo disposición, y a través de esa disponibilidad de corazón, dice que tenía seguridad, porque hablaba, verso 26, comenzó a hablar en la sinagoga con denuedo. Seguridad. Dios le preparó. Dios vio el corazón, aunque no tenía el mismo conocimiento que tenía Aquila y Priscila en las Sagradas Escrituras. Dios lo utilizó, lo preparó, lo habilitó, porque vio un corazón dispuesto. Apolos no era de aquellos cristianos que decían, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Apolos no fue de aquellos creyentes que dijo, pues no sé hacer las cosas, que la hagan otros. Apolos tuvo un corazón dispuesto, porque no fue de aquellos indecisos que decía, pues no sé, luego le digo, luego le confirmo. Apolos fue un hombre decidido, un hombre que tuvo disposición de ánimo y que no manifestó temor. Apolos no fue de los que dicen, y si no lo hago bien, ¿qué van a decir los demás? Apolos no fue un hombre cobarde, porque no fue de los que pensó, ¿y qué tal si la gente no quiere? ¿Y qué tal si las personas no me quieren escuchar? La disposición que tuvo Apolos fue un hombre que lo llevó a cabo lo que Dios le encomendó, y que mostró interés. No fue de los que dijo, mejor que lo hagan otros que sí saben. Como interponemos excusas muchas veces, ¿verdad? Apolos fue un hombre que dejó la flojera de lado a razón de la disposición que tenía para servir al Señor, porque no fue de los que dicen, mejor otro día, hoy no. Apolos fue un hombre dispuesto, es decir, una persona madura, porque no fue de los que dicen, pues para eso están los que sí saben.
que lo hagan los que sí están preparados, yo no. Apolos fue un hombre con un corazón dispuesto porque fue un hombre empático con la obra del Señor. No fue de los que decían, pues no cuenten conmigo. Para mí no. No, hace muchos años, recuerdo, bueno, no tantos, pero recuerdo que hace tiempo atrás estaban celebrando el día del Padre en la iglesia, y ese domingo en la mañana sale el pastor y ya ve, a ver, pasen todos los papás, de este lado pasen aquí al frente, vamos a dar gracias, y todos pasaron. Y a ver quién falta, decía el pastor. Ya levantaron la mano y le señalaban, hay un hermano que estaba ahí en media banca. Ahí estaba el hermano con los brazos cruzados y con cara de pocos amigos. Ya tenía años el hermano ahí en la iglesia. Ahí estaba, pero indiferente, con desinterés, con falta de disposición. Y le dijo, a ver, hermano, pásale para acá. Y casi decía el nombre, el apellido. Pero no lo conoce. A ver, pase para acá, hermano, falta usted ya para orar y dar gracias a Dios. Dice, no, aquí estoy bien. No, pásele, usted es papá, usted tiene varios hijos, venga, no se quede ahí. Dice, no, aquí estoy bien, aquí me voy a quedar. No, hermano, venga para una tercera. Ya el pastor así medio molesta. Pásele, hermano, le está diciendo el pastor. Dice, no. Bueno, no le voy a rogar, dijo el pastor. Pero así vemos muchos cristianos con apatía en las cosas de Dios. Y esa apatía es consecuencia de la falta de disposición para servir al Señor. Para ejemplo de ello, nos lo ponen muchas veces los niños, los pequeños. En el Antiguo Testamento encontramos una historia que la conocemos. ¿Se acuerda del niño Samuel? Cuando lo había dejado Ana, su mujer, su madre, y lo dejó con Elí, con el sacerdote, ahí en el tabernáculo. Aquí lo dejo para que él aprenda el ministerio, la liturgia, y que Dios lo use y enséñale todo lo que usted pueda enseñarle. Y ahí lo tenía, y en la noche que fue a dormirse allí, tendió su lecho, su camita, el niño, usted recordará que escuchó una voz que decía, Samuel, Samuel. Y fue rápidamente, y se levantó y buscó a Elí, Elí, aquí estoy, ¿para qué me querías? No, a 3 de la mañana, dice, a las 3 de la mañana aquí no hacemos nada. Regrésate a tu cama. La segunda vez sucedió lo mismo. La tercera vez Elí entendió que quien le llamaba, pues era el Señor. Pero qué curioso que un niño tres ocasiones se haya levantado a altas horas de la noche para ver qué se le ofrecía al sacerdote. Enseguida Elí le dijo, mira, si escuchas la voz otra vez que te llaman, habla, Señor, tu siervo. Aquí estoy, heme aquí. Y así lo hizo el niño. El Señor Jesucristo en una ocasión puso ahí un niño enfrente de él, lo colocó y empezó a hablar de las bondades y de las virtudes de un niño, y para que aprendiéramos de los niños las virtudes cristianas. Así que Dios nos enseña a través de quien menos pensamos que podemos aprender. Bueno, vamos a ver en qué aspectos importantes de la vida cristiana debemos mostrar disposición. En Mateo capítulo 14, versículo 38, Mateo 14, 38, encontramos un versículo que dice lo siguiente. Mateo 14, 38, no tiene 38. Es el 36. Dice, y le rogaban, bueno, desde el 34 para tener la idea. Mateo 14, 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Ahora, aquí en este relato encontramos un aspecto importante. Cuando supieron que el Señor Jesucristo estaba en esa región, en ese lugar, la gente supo, corrió la voz, y muchos salieron con sus enfermos para que los sanara, quizás por conveniencia o por necesidad, vamos a verlo así.
Dice, y le rogaban que sencillamente no los toques, no hagas nada, sencillamente déjanos tocar solamente el borde del manto del Señor. Dice, y todos los que los tocaron quedaron sanos. Ahora, en este versículo, hermanos, vemos algo muy importante, que hubo gente que tuvo disposición para saciar, vamos a decirlo de esta manera, voy a decirlo de esta manera, para saciar una necesidad que tenían. Aquí era una necesidad física, pero estaban acudiendo a la persona precisa y correcta, al Señor Jesucristo. Podemos decir que se requiere de disposición para saciar las propias necesidades espirituales, primeramente. Buscaron al Señor. No fueron estas personas, y podemos pensar que fue algo válido, porque no fueron a buscar al médico. No fueron para acudir al curandero o al sanador o al quien ofrecía masajes para que les diera alivio. No, fueron con el Señor Jesucristo porque sabían que tenía el poder venido del cielo para poder saciar las necesidades físicas, pero también espirituales. Hubo disposición. Así que requerimos, hermanos, se requiere de disposición, número uno, para que nuestras necesidades en el sentido espiritual primordialmente sean saciadas. El acudir al Señor es básico, es elemental, es primordial en la vida cristiana, y debemos siempre tener la disponibilidad para acudir a buscar primeramente al Señor antes que vayamos a buscar a cualquier persona. Vamos y buscamos, a ver, tengo que hacer un pago, vamos a ver cuánto tengo aquí en la cuenta, y vamos a ver cuánto me deben, y voy a ver cuánto puedo sacar de aquí, y voy a hacer este trabajito. Está bien, es correcto, pero debemos de pensar primeramente en el Señor. Señor, provéeme la necesidad y ponme los recursos para poder saciar y poder cumplir con este compromiso. Pero estamos hablando de las necesidades espirituales. El único que puede llenar y satisfacer nuestra necesidad espiritual es el propio Señor Jesús. A través de lo que Dios nos da en la iglesia, por ejemplo, en el templo. Venimos los domingos porque sabemos que nuestra alma necesita del Señor. ¿No es cierto, hermano? Necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar la predicación. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita saciarse de lo que no hemos tenido en toda la semana, porque hemos estado bombardeados por todos los recursos que el diablo tiene a través de esta sociedad. Y escuchamos cuando no queremos hacerlo, pero escuchamos música que no queremos escuchar, porque el vecino la pone, pues. Y ahí está en la madrugada, el vecino está contento y está triste, y ahí está con su música y sus canciones. Y ahí, por más que llama a uno a la policía, o va y le llama para que le bajen ahí, o le avienta una piedra, o le grita, pero ahí están. Y no quiere uno escuchar esa música, pero ahí está uno. O va uno en el taxi, o va uno en algún lugar, y uno escucha conversaciones de otras personas. Y no me refiero a estar atento a lo que no nos corresponde escuchar. Me refiero a que uno va escuchando en el taxi, la gente va llamando por teléfono y habla tan fuerte que uno se entera de lo que le está sucediendo a la comadre. Y sabemos de qué está sucediendo, y se aflige uno, y lo que ve en las noticias, lo que uno está viendo en el barrio y todo eso. Y entonces cuando venimos a la iglesia, venimos para contrarrestar todo lo que ya estuvimos llenando nuestra mente en esa semana, y es la palabra de Dios que debe saciar y llenar. Dios utiliza su palabra y todo lo que llevamos a cabo en la casa del Señor para tratar de borrar todo aquello inútil en nuestra vida, superfluo. Debemos tener disposición para poder saciar nuestras necesidades espirituales, para ofrecerle un servicio útil al Señor. Ya lo leímos en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, un instrumento santificado, un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se necesita disposición. ¿Quién dirá, yo quiero ir?
Cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés interpuso pretextos. Ay, Señor. Ni ahora ni antes he sido hombre de fácil palabra. Mejor que vaya alguien más, escoge a alguien más. ¿Por qué yo? Pero el Señor le convenció y tuvo un corazón dispuesto. Y la labor que hizo Moisés, hermano, ya la hizo ya grande, ¿verdad? Comenzó a los 80 años. Tenía 80 años cuando fue a Egipto a sacar al pueblo del Señor para llevarlo a la tierra prometida. 80 años. Y a veces nosotros con 30 como los míos ya no queremos hacer mucho. 80 años, hermano. Y era un roble. Porque ahí no andaba en motocicleta, andaba caminando. Iban caminando Moisés junto con todo el pueblo bajo el sol, aunque Dios les cubría con la columna de nube y les daba sombra para que no se asolearan, no se deshidrataran. Y Dios les proveía todos los víveres que necesitaban, los protegía del sol, los protegía de la noche, los protegía de las serpientes, los protegía de todo. Dios vio por ellos, pero hubo un hombre que tuvo disposición y fue útil al Señor. Si queremos ser útiles al Señor, hermanos, tenemos que tener disposición. Puede ser que usted esté o yo estemos capacitados o que tengamos los recursos y digamos, ya estoy listo, yo sé, me lo ponen aquí, yo no puedo hacer lo que Dios, pero si no tenemos un corazón dispuesto, Dios no puede ver utilidad en nosotros. Dios quiere ver no solamente la capacidad, quiere ver el corazón. Los arreglos que podemos hacer internamente para decirle, Señor, aquí estoy. No creo que yo escogiera hacerlo, pero si tú me llamas, yo estoy en la mejor disposición, porque yo sé que si tú quieres que yo vaya, entonces tú me vas a capacitar para hacerlo. Bueno, se requiere no solamente disposición para saciar las necesidades espirituales y acercarnos más al Señor, sino para ofrecerle un servicio útil al Señor, en lo que sea, hermanos. En lo que sea el servicio útil al Señor, en lo que estemos por realizar cualquier aspecto importante que Dios nos preste por llevar a cabo. Cualquiera. Lo que usted está haciendo, hágalo siempre con un corazón bien dispuesto. O lo que no ha hecho nunca, tenga la disposición. Decirle, Señor, aquí estoy. Si alguien me pide que yo haga esto, lo voy a hacer con la mejor disponibilidad posible. Pero también en 2 de Crónicas, capítulo 19, este versículo nos recuerda que se requiere disposición. 2 de Crónicas 19:3, se requiere de disposición para vivir en el camino correcto, o para andar o mantenerse en el camino correcto. 2 de Crónicas 19:3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Se han hallado a pesar de tus defectos, a pesar de las luces que tienes. Tienes sombras también, hay defectos, pero hay algo bueno. Dice el versículo 1, Josafat, rey de Judá, envió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, o un profeta, pues, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti, por eso. Pero a pesar de eso, a pesar de tu pecado, de tu error, de tu apatía, que has ayudado al impío y has aborrecido a los que aman a Jehová, dice, eso está mal delante de los ojos de Dios, está mal. Pero a pesar de eso, le dijo el profeta o el vidente, pero se han hallado en ti buenas cosas, todavía tienes algo rescatable, le estaba diciendo, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Has dispuesto. A pesar de que había cometido y tomado una mala decisión, Dios vio disposición en el corazón de este rey, de este hombre, de Josafat. Y Dios lo marcó. Y fue y se lo hizo saber.
A pesar de tus malas decisiones y de tus malas actitudes, todavía hay algo bueno en ti, Josafat. Y Dios quiere que tú lo sepas porque has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces Dios vio un corazón dispuesto en este hombre para entonces tratar de corregir lo malo. Aquí se requiere disposición, hermanos, o disponibilidad para mantenerse en el camino correcto. Nunca piense, mira, en la vida del cristiano, tarde o temprano van a llegar las dudas. ¿Estaré en el camino correcto? ¿Estaré en la verdad? ¿Será la iglesia correcta a la que estoy acudiendo? Y si la doctrina que creo y si no es la verdad, normalmente esto le viene a los que tienen poco tiempo de convertirse. Y dudan, el diablo les trae incertidumbre a sus vidas. Y eso los hace temblar muchas veces. Y algunos desisten y dicen, bueno, ya mejor voy a vivir la vida que estaba teniendo antes. Pero yo le animo, hermano, a usted que todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. La duda es falta de fe, es falta de certeza. Y la Biblia dice que fe es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca dude en quién ha creído. Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído y estoy seguro que es suficiente para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía la convicción de a quien se había entregado, en quien había creído y a quien estaba sirviendo, era el verdadero. El apóstol Juan lo dijo en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, y estamos en el verdadero. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que nunca dude, hermano o hermana, de si está en la verdadera iglesia o está en la verdadera doctrina. Claro que lo está. Claro que lo está. Ha creído en Cristo, está en la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Dios nos ha dado entendimiento, dijo el apóstol Juan, para conocer y continuar aprendiendo y conociendo al que es verdadero, al Señor Jesucristo. Así que nunca dude. Ya se entregó a Cristo, permanezca en este camino, ya no dé marcha atrás. De hecho, los cristianos ya no damos marcha atrás. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que a vida eterna permanecen. Nosotros somos de los que perseveramos, no para ser salvos, sino porque ya estamos en la verdad y porque ya somos hijos de Dios. Vamos a permanecer, vamos a perseverar, aunque vengan las luchas y aunque vengan las pruebas y aunque vengan los vaivenes de la vida, vamos a permanecer. Quizás el ánimo se canse, dice la Biblia, pues tomamos el ánimo suficiente para continuar adelante, pero no somos de los que retroceden. Quien retrocede es que no es del Señor. Así que se requiere de disposición para mantenerse en el camino correcto. Nunca se deja llevar por la inercia, hermano. Nunca se deje llevar por la inercia. La inercia voy a decirlo, es la viadita con la cual es impulsado uno. Uno es impulsado y cuando ya no hay un impulso, una fuerza, uno va caminando. Pero tarde o temprano, la inercia se va a terminar. Ese movimiento se va a detener. ¿Qué es lo que nos impulsa al cristiano? La Biblia, la iglesia, la oración, los hermanos, la vida cristiana, las virtudes cristianas. Es lo que nos impulsa. Pero si usted se aleja de todo esto, entonces usted va a seguir en la vida cristiana avanzando muy lento, pero tarde o temprano se va a detener. No se detenga. Tenga un corazón dispuesto. Permanezca dispuesto. Aunque el diablo le traiga incertidumbre, aunque dude y aunque dígale, Señor, quítame de mi cabeza, de mi corazón, quita de mi mente, Señor, estos malos pensamientos. Yo quiero continuar, quiero perseverar y permanezca. Y más, hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. Dice la Biblia, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos para dudar, para pensar, y si no, y si sí, ¿qué va a pasar? No, hermano, estamos en el verdadero. Siga adelante.
Y termino Tito capítulo 3, versículo 1. Y aquí voy a terminar. Tito capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo a Tito, recuérdales, Tito 3:1, que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Se necesita disposición para poder ejercitar la virtud en la vida diaria, para toda buena obra, para que Dios nos dé lo que Dios nos dé por hacer. Dar testimonio de nuestra fe, quizás con palabras, quizás con nuestros actos, para toda buena obra, que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando dice buena obra, no se está refiriendo necesariamente a obras de caridad, no, se está refiriendo a cualquier acción, cualquier decisión, cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo en la vida cristiana como resultado del deseo de agradar a Dios en nuestra vida cotidiana. Toda buena, dispuestos para hacer lo bueno, lo correcto, pues, para caminar por la voluntad del Señor. Que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé esa fuerza espiritual, hermanos, para decidir siempre y decir, Señor, aquí está mi corazón. Si tú quieres que yo haga algo más en la iglesia, ayúdame. Yo tengo un corazón dispuesto y habilítame, capacítame. Quiero prepararme bien para hacer algo más por ti, para hacerlo bien. Quizás ya está preparado, pero a lo mejor Dios no ha visto tanta disponibilidad. Y si usted tiene disposición y está haciendo algo, hermano, nunca reniegue de lo que está haciendo. Nunca reniegue, dele gracias a Dios. Porque hay hermanos que quizás no están haciendo algo y quisieran hacer algo, y usted que lo está haciendo, quizás no lo está haciendo bien. O lo está haciendo así como que a medias, o nada más para que no me diga nada el pastor, o para que no me diga nada el hermano encargado, o para que no me diga nada. No, hay que hacerlo de corazón, disposición. Porque si tenemos la bendición de hacer algo y no lo estamos haciendo bien, Dios nos va a quitar esa bendición, esa oportunidad, y se le va a dar a otro que sí lo quiera hacer bien. ¿Verdad? Ten un corazón dispuesto. Ten corazón dispuesto. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre mostrar disponibilidad, disposición para lo que Dios desea, lo que Dios pida de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que necesitamos siempre mantener prendida esa llama, Señor, de la disposición en nuestro interior. Que nunca se apague, que nunca mengue nuestro deseo de avanzar en la vida cristiana y de hacer algo más de lo que pudiésemos estar haciendo por ti. Que nos dé la oportunidad de avanzar de acuerdo a la capacidad que podamos tener, o quizás no tengamos los medios o los recursos o el conocimiento para hacer algo más, pero tener un corazón dispuesto, y tú te vas a encargar del resto. Que aún dentro de nuestros defectos, de nuestros pecados o de nuestras manchas en nuestra iglesia, o aquello que nos estorba, quiero decir, aún encuentres algo rescatable en nosotros, como se lo hiciste saber a aquel rey por medio del vidente, del profeta. Pero hay algo bueno todavía en ti. Señor, en nosotros debe haber algo bueno todavía, ahí en nuestro corazón, para lograr llegar a hacer algo más por ti. O recuperar lo que quizás hayamos perdido en algún punto atrás en la vida, que hemos dejado de hacerlo por falta de interés, por falta de tiempo, por lo que haya sido. Pero ahí está todavía. Concédenos la gracia de ofrecerte más y mejor nuestro servicio para gloria tuya. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.